Hola, hola, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que sí. Hace mucho dije que iba a tener este video y aquí lo tengo. Hoy les enseñaré cómo editar en CapCut, donde les enseñaré lo básico y algunas cosas que sé de la app. Y voy a aprovechar para editar este video. Sin más retraso, empecemos. Lo primero que tenemos es la pantalla de inicio. Apretando esta opción nos dirige directamente a la galería, ya que CapCut crea proyectos según la medida de la imagen o video que quieras editar. Más adelante les voy a enseñar a cómo cambiar el formato a YouTube. Para añadir imágenes solo tienen que seleccionar las capturas que tengan y poner agregar. En la opción de editar tenemos para cortar la duración de la captura, aunque también lo pueden hacer deslizando el dedo. Tenemos la opción de agregar música. Pueden buscarlo viendo toda la galería o buscar por el nombre. Agregamos poniendo esta opción. Seguidamente está el texto, donde podemos agregar además de tener diferentes fuentes. Agregar bordes, cambiar color y agregar animaciones. Para quitar las animaciones que no quieras, solo tienes que apretar la opción de ninguno. En la parte de texto tenemos la opción de sticker. Quiero enseñarles unas animaciones que pueden usar. Apretamos esta opción y ponemos nuestro personaje en PNG. Acomodamos y en la opción de animación escogemos alguna de estas animaciones que no tiene la opción principal de animación. Quiero agregar que en la opción de música tenemos la herramienta de ritmo. Esta sirve para establecer minutos. Esto nos ayudará para ajustar según la canción el video. Para duplicar cualquier cosa del proyecto tenemos la opción de copiar. La superposición sirve para agregar imágenes o videos por encima de la pista principal. En editar podemos recortar la imagen, girarla o voltearla. Por el momento yo solo uso el recorte, poner la palomita para que se hagan los cambios. En recorte podemos quitar el fondo verde en Chroma Key. Ajustamos la intensidad y con sombra recuperamos los bordes. Podemos ajustar el tamaño de la imagen o video con nuestros dedos, aunque también hay una opción en la app que nos permite hacer esto. Más adelante les muestro. Con dos dedos apretando encima de la regla de tiempo, jalamos para los lados contrarios y podemos alargar el proyecto. Esto sirve para agrandar una captura muy corta o para cortarla más. Además que podemos ajustar de mejor manera a los ritmos. Para regresar la regla del tiempo al principio, solo deben atraer los dedos a un punto centro o pueden salir del proyecto y volver a entrar.
Algo que agregar en superposición es que tenemos estas capas, donde podemos poner adelante o atrás la imagen, por si están editando con muchas imágenes y una tal vez se les pasa y está debajo de muchas capas. Efectos. Aquí hay muchos efectos para el video. Aquí pueden buscar uno de su gusto y ponerle en el video. En formato podemos poner el tamaño del proyecto para YouTube o TikTok. En objeto, podemos escoger a qué capa afectará el efecto. En filtros podemos agregar algunos efectos de encima del proyecto. Yo solamente uso el de efecto grisáceo. En ajustar podemos modificar las imágenes para que sean más brillantes u opacas. Muchos me preguntaron cómo mejorar la calidad de sus videos, así que en la opción de enfocar podemos mejorar la calidad. Los dos ajustes de proyecto que faltan son Sticker, donde ya les enseñé el truco de este, y Canva, que sirve para cambiar el color del fondo. Agarrando el video de superposición, se agregan más efectos y posibilidades para editar el video. En velocidad podemos hacer que el video se reproduzca más rápido o más lento. En Mezcla podemos agregar estos efectos de añadir y multiplicar, como las opciones de capa de Evenspy X. En Animación podemos poner animaciones para inicios, finales o todo el video. No hay muchas animaciones disponibles, por eso existe una opción para agregar dos animaciones. Escogeremos una imagen y le agregaremos la animación que nos guste. Luego exportamos y volvemos a importar la imagen, que ahora es video. Y por encima podemos poner otra animación. Esto reduce la calidad, pero aumenta las animaciones. Aquí les dejo una muestra de la diferencia entre combinar y no. Lo que sigue es seguimiento de cámara, que la verdad nunca lo usé, así que la voy a saltar. Y sigue recorte, que ya saben para qué sirve. En sustituir pueden cambiar la imagen o video por otra.
Claro que los efectos de recorte se conservan. Para retroceder algo que hemos hecho mal, apretamos estas flechas. En estilo, podemos agregar unas animaciones que, para ser sincera, yo no uso. Sigue editar, que ya les dije que sirve para recortar, girar y voltear la imagen a video. En básico tenemos la opción de mover a un lado la imagen y también agrandarla, yendo a escala. Esto les puede servir mucho usando las llaves del app, que es este diamante de acá. De paso aprovecho para explicarles los gráficos. Están al costado de los diamantes. Estos solo se pueden poner cuando hay más de una llave. Sirven para hacer más rápido el efecto de movimiento, hacerlo más lento o hacer que sea repetitivo. Podemos crear nuestra propia gráfica, lo cual creo que es muy útil. Para borrar los diamantes solo tenemos que dirigirnos a estas y volver a apretar los diamantes. En la opción de superposición podemos hacer que el video de la pista se vaya a las capas como superposición. Como también podemos hacer que un video en superposición se vaya a la pista principal. Valga la redundancia. Me voy a saltar algunos efectos que no uso y me iré a máscara, donde podemos recortar la imagen. Aquí también podemos hacer una animación usando las llaves. Extraer audio sirve para extraer el audio de un video. Movimiento difuminado. Esta opción la vi muy famosa entre la comunidad. Aplicando esto en nuestro video podemos hacer que nuestros videos sean más fluidos . Aquí les pongo un ejemplo de la diferencia de usarlo y no. Quiero aclarar que este efecto se pierde con el mínimo corte que hagas, así que te recomiendo lo uses una vez el video ya esté 100% hecho. Lo que sigue es estabilizador. Esto sirve para estabilizar videos que, por ejemplo, tienen mucho tiemble. Sirve más para videos que grabaste con la mano, no tanto para gacha. Opacidad, para hacer desaparecer el video. Te puede servir mucho juntándolo con las llaves. Revertir. Sirve para que el video vaya del final al inicio. Te puede servir para hacer algunos trends de gacha. Congelar. Uno de mis efectos favoritos, ya que podemos ir a cierta parte del video que nos gustó y al apretar este podemos hacer que se vuelva imagen. Sirve para hacer miniaturas.
Lo que sigue es efectos de sonido y reducir ruido, que me enteré que se volvió premium XD. Y como mi CapCut no se actualiza, pues lo tengo gratis. Eso sería todo sobre las herramientas de la app. Para exportar solo apretamos esto y subimos la calidad. Por cierto, a algunos tal vez no les salga la opción de 2K o 4K. Esto es por la versión del celular que no soporta mucha calidad. No hay nada que puedas hacer para solucionarlo. Ahora bien, creo que ya terminé de explicar todo lo necesario. A continuación les mostraré un timelapse de cómo terminé de editar el video. Solo les diré que miren con atención ya que no explicaré nada. En sí lo que hago es usar todo lo que ya expliqué. Sin más, dentro vídeo, con velocidad a 1000. Por cierto, me estaba olvidando que podían agregar transiciones apretando aquí. Eso es todo. Síganle con el video. Y bueno, eso es todo. Espero les haya servido. Muchos me estuvieron pidiendo esto, así que creo que enseñé lo necesario para que sepan usarlo. La app es muy buena, y si sabes cómo usarla puedes sacar videos con muchas animaciones chulas. Por mi parte, yo solo sé lo básico, jeje. Bueno, antes de irme quiero recordarles que se suscriban, denle like y compartan con sus amistades, ya que eso me ayuda mucho para alimentar a mi gato otro mes. Eso es todo. Muchas gracias por ver. ¡Hasta la próxima!